Unos puntos clave y después hablamos de liderazgo. Fíjense, como Ryan dijo al principio, lo que estamos hablando son cosas que Ryan dijo es como la tubería, ¿verdad? Ahora, Jesús no vino de los cielos a vivir una vida perfecta y a morir y a resucitar para que la iglesia tuviera anciano. Eso no fue el propósito de Él. Eso no fue el fin de Él. Él no vino nada más que para que la iglesia tuviera tubería. Es importante entender que la tubería es necesaria para la misión. La estructura de la iglesia no es la misión. La estructura de la iglesia no es el fin. La tubería de la iglesia no es la meta. La misión a proclamar a Jesucristo como Rey y Salvador es la misión. Esa es la meta. Y en su sabiduría y en su misericordia, el Señor nos ha dado tubería para la misión. Y es importante entenderlo así. Lo que estoy diciendo es que el liderazgo no es importante, es importante, pero es importante porque la estructura bíblica nos ayuda a alcanzar la meta, la misión. Y la meta últimamente es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Esto es lo que estoy diciendo. Uno puede tener un liderazgo bíblico y si no está proclamando a Jesucristo, no es una iglesia saludable. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Aquí ellos están predicando. Aquí vemos personas viniendo al Señor. Aquí en Hechos 6 ya hay como más de 5,000 personas. Y lo que pasa es que tienen un problema. El problema es que hay tantas personas que no hay estructura necesaria para seguir la misión. Y si ellos siguen creciendo de esta manera, sin una estructura bíblica, lo que están diciendo los apóstoles es que si nosotros seguimos así como lo estamos haciendo, vamos a tener que dejar la predicación y la oración. Y esto es lo que están diciendo. Estamos creciendo tanto. Fíjense, cuando uno ve a Hechos 4, ¿qué está pasando? Están trayendo el dinero y lo están poniendo ahí los apóstoles. Y ellos están diciendo, mira, esto ya es más grande que nosotros, no podemos hacerlo todo. Así que, si queremos mantener la prioridad del ministerio, necesitamos ayuda. Y aquí viene la estructura de la iglesia. Vamos rápidamente. Aquí vemos primero la prioridad de los ancianos. La prioridad de los ancianos. La prioridad de los ancianos es el ministerio de la palabra y la oración. Esta es la prioridad de los ancianos. ¿Por qué digo ancianos? Ok, rápidamente, yo leo la Biblia y yo entiendo que los apóstoles eran los que estaban llamados por Cristo y enviados por Cristo resucitado. Y yo entiendo que no hay más apóstoles como aquí. Así que vemos en Efesios 4 que este Cristo, que ahora está en los cielos, ha dado a la iglesia pastores y maestros. La misión se hace por el ministerio de la palabra, por el evangelio, por la palabra de Dios. Así que el mensaje es clave. Y el Señor nos ha dado a pastores y maestros, a ministerios de la palabra del Señor. Y la prioridad es el ministerio de la palabra y de la oración. Si uno ve a Hechos, por ejemplo, Hechos 6 y 7 dice, y la palabra de Dios crecía. Eso es interesante, ¿verdad? No dice, y la iglesia crecía. Y no dice, y los discípulos se añadieron más. Dice que la palabra de Dios crecía. La prioridad de los ancianos están encargados del ministerio de la palabra y de la oración. Hay una gran necesidad para ancianos por los ataques contra el evangelio y los ataques contra la iglesia.
Y el Señor ha encargado a estos ancianos para proteger la iglesia y para edificar la iglesia enseñando el Evangelio. También hay una gran necesidad para ancianos por las necesidades de la congregación, para el discipulado y para preparar para el ministerio. Los requisitos para los ancianos. Y aquí puede ver al 1 Timoteo 3. No voy a coger el tiempo porque lo pueden leer, pero lo voy a resumir. En 1 Timoteo 3, 1 a 7, lo que podemos ver, como yo lo entiendo, es que hay un requisito que es irreprochable. Es irreprochable. Pero fíjense, en 1 Timoteo 3, 1 a 7, dice que el anciano o el pastor es irreprochable en su vida personal, en su carácter. Es irreprochable en la vida familiar con su familia, marido de una sola mujer, buen administrador de su casa, si tiene hijos, buen pariente. También es irreprochable en su vida espiritual y su vida doctrinal. Es una persona que entiende la palabra, entiende el Evangelio, que es apto para enseñar y no es converso reciente, y es irreprochable en su vida pública. Cuando el público ve al anciano, el pastor, tiene una reputación buena. Así que estas son las calificaciones para los ancianos o para los pastores o para los obispos. El Nuevo Testamento usa esas tres palabras y las intercambia. Es importante tener una cuenta cómo las expectativas de carácter de líderes de la iglesia se contrastan con el carácter de los falsos maestros en la tarjeta de 1 Timoteo. Yo creo que lo que está haciendo Pablo es diciendo, porque hay un problema con falso maestro, y Pablo está diciendo, este es el carácter y las calificaciones de los ancianos de las iglesias, y pienso que los otros falsos maestros no tenían ese mismo carácter. Así que estos son los requisitos para los ancianos. ¿Y cuál era la responsabilidad? La responsabilidad de los ancianos es pastorear la iglesia en amor. Pastorear la iglesia en amor. Pueden leer 1 de Pedro, capítulo 5, 1 a 5. Y aquí se puede ver que los ancianos son pastores, los obispos son pastores, amando la grey de Cristo. Y la responsabilidad de la congregación con los ancianos se ve en 1 Timoteo 5. Y la congregación tiene la responsabilidad a seguir el liderazgo, Hebreos 13 y 17. La congregación tiene que honrar a los ancianos. La congregación tiene que mantener a los ancianos responsables. Tienen que dar una cuenta a los líderes de la iglesia, a la congregación. Esto lo vemos en 1 Timoteo 5. Y la congregación tiene que probar con atención y afirmar los candidatos para ancianos. Así que, como yo lo entiendo, los ancianos son escogidos y llamados por el Señor, pero afirmados por la congregación. Y cuando la congregación reconoce los líderes, entonces dicen, ahora los vamos a seguir. Pero si esos líderes empiezan a predicar falsas doctrinas, la congregación tiene la responsabilidad a decir no. Y tienen la autoridad a remover esos líderes de su posición. Ahora, diáconos. Esto es lo que vemos en Hechos 6 y también 1 Timoteo. Los diáconos son siervos del cuerpo de Cristo. Si los ancianos están responsables por la palabra de Dios y la oración, los diáconos vienen al lado de los ancianos y los ayudan para que los ancianos pudieran mantener la prioridad en la palabra de Dios y la oración.
Así que, por ejemplo, lo que vemos en Hechos 6 es que los apóstoles, los ministerios de la palabra en ese momento en la historia de la iglesia, estaban responsables por la palabra del Señor, por la oración, también para distribución y muchas otras cosas. Y vinieron a ese punto en Hechos 6 que dijeron, ya no podemos más. Tenemos que mantener la prioridad en la palabra y la oración. Así que escojan hombres, ustedes, que pudieran ayudar en la distribución. Y así, eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos en Hechos 6 y eso es lo que vemos, las calificaciones en 1 Timoteo. Lo que vemos es que los diáconos sirven a la iglesia y ellos hacen muchas tareas para que los ancianos pudieran mantener la prioridad de la palabra y de la oración. Y los diáconos pueden hacer muchas diferentes cosas, pero también tienen calificaciones muy similares de los ancianos. Si uno mira el 1 Timoteo 3, 8 a 12, la única distinción de los ancianos y de los diáconos es que los ancianos tienen que ser aptos para enseñar, porque están en cargo de la enseñanza de la iglesia. En la iglesia de nosotros hay diáconos que están en cargo de la propiedad afuera, en cargo del edificio y están en cargo de viudas. Hay diáconos que están en cargo de, por ejemplo, la seguridad en la iglesia cuando estamos reuniendo. Y por esas cosas, nosotros como ancianos no tenemos que mantener una lista de personas que van a ayudar este domingo y el próximo domingo. Los diáconos están haciendo esto para que nosotros pudiéramos concentrarnos en la palabra de Dios y en la oración. Así que déjame resumir aquí donde estamos. La conclusión sobre el liderazgo de la iglesia. Dios ha establecido un modelo de liderazgo para que la iglesia pudiera proteger y proclamar el evangelio. Esto es lo que el Señor ha hecho para nosotros. Todos nosotros somos ministros y trabajamos juntos para alcanzar la meta del evangelio. Los principios del liderazgo. Número 1, Dios mismo ha establecido el patrón del liderazgo en la creación, donde existe un liderazgo masculino en el hogar, se aplica en la iglesia también. Vemos esto en 1 Timoteo 2. El patrón en creación está reflejado en la iglesia también, donde el hombre tiene la responsabilidad de ser líder, a proteger y a proveer. También este patrón de masculino y feminismo bíblico también se ve en la iglesia. Principio 2. Liderazgo en la iglesia no es un problema de su cargo o título, sino que es una cuestión de servicio. Todos los líderes sirven en la iglesia. Hay algunos que sirven en la palabra y oración principalmente, y hay otros que sirven de la manera para que la palabra y la oración pudiera ser la prioridad de la iglesia, pero todos servimos. El principio 3, el liderazgo de la iglesia no es una cuestión de talento o superdotación, sino que es una cuestión de carácter. Y es importante entender esto también. Dentro del patrón establecido de Dios, todos somos siervos. Y la congregación está responsable ante Cristo, nuestra cabeza. La iglesia ha sido encargado con el evangelio y es responsable ante Dios por la mayordomía de este evangelio. La congregación tiene que afirmar y dejar a un lado a aquellos a quienes Dios llama a servir la iglesia. Y tiene la congregación que abrazar el verdadero evangelio en lugar de otros evangelios falsos. Y también tiene la congregación que mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Así que
para ponerlo todo junto, en el Nuevo Testamento vemos que la participación de la congregación en varias áreas, en materia de afirmación del liderazgo, ancianos, diáconos, misioneros, en materia de doctrina, en materia de afiliación o membresía. Así que, ¿qué tipo de iglesia usted desea? ¿Qué clase de iglesia quiere ser usted parte? Nosotros queremos ser una iglesia saludable. ¿Y para qué fin? ¿Para qué meta? Para la gloria del Señor. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu ayuda. Gracias por tu plan y por tu revelación. Ayúdanos, Señor, en tu poder ser iglesias con una fe común, con una vida común, con una estructura que nos ayuda a alcanzar la meta del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que somos distintos del mundo para su gloria y para nuestro gozo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.